Muy buenos días, amada iglesia. Hoy domingo 15 de agosto, pues estamos reunidos aquí exaltando, glorificando, alabando a nuestro Dios. Hoy 15 de agosto, pues tenemos una noticia muy importante que darles y lo vamos a realizar al final del mensaje. Eh, Hoy 15 de agosto pues se celebra también el Día de Arequipa, como todos saben, soy arequipeño, pero vamos a empezar en nuestro servicio en esta mañana y vamos a pedirle, les pido una oración especial por esta región tan importante en nuestro país. Así que vamos a orar, acompáñenos en la oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias porque permites que aún podamos estar predicando tu palabra, Señor. Gracias por el tremendo privilegio, Señor, que tú nos das para llamarnos, para también anunciar tu palabra, Señor. Gracias también por lo que tu palabra hace en nosotros, porque tu Santo Espíritu también trabaja en nosotros, redarguyéndonos continuamente, edificándonos, moldeando nuestro carácter y también permitiendo que nuestra fe crezca cada día. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. En esta mañana también queremos orar de una manera muy especial, Señor, por la región de Arequipa. Hoy pues celebra su aniversario, Señor. Padre Santo, oramos porque poderosamente actúe tu Santo Espíritu en esta región, Señor. Es una región que está sumisa en el orgullo, sumisa también a las tradiciones, sumisa a la religiosidad, a la idolatría, Señor. Padre Santo, oramos porque tu Santo Espíritu comience a redarguir, que abra los ojos, Señor, a aquellas personas que eh, te están buscando, Señor, y que te encuentren verdaderamente, que encuentren al Dios vivo, al Dios verdadero, Señor. Por eso también en el nombre de Jesús oramos por la iglesia, porque realmente también asume ese rol y que puedan predicar tu palabra, Señor, que puedan anunciar la obra de Jesucristo, Señor, que puedan entender que en ningún otro hay salvación, solo en ti, Señor. Padre, oramos por eso de una manera especial, Señor. Y también oramos por nuestro país, Señor, la situación por la que venimos atravesando también, Señor, pues nos lleva a pedirte misericordia, Señor, y que pues nuestros gobernantes puedan tomar las mejores decisiones para poder levantar a nuestro país, nos pueda sacar de esta situación económica por la que estamos atravesando, por esta crisis política que estamos atravesando. Señor, en el nombre de Jesús oramos porque pues prime la cordura, la inteligencia y también, Señor, pues oramos porque um, envíes ángeles celestiales para que les puedan aconsejar, que les puedan dar a conocer uh, tu palabra, para que puedan actuar también, Señor, conforme a ella. Oramos, Padre Santo, por salvación de nuestros principales líderes a quien tú has levantado como representantes de nuestro país. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, tu palabra va a ser expuesta. Toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para que podamos glorificar tu nombre a través de todas nuestras acciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a seguir con nuestra exposición del libro de Mateo y hoy vamos a hablar sobre dos milagros de Jesús, ¿no? Y que tienen que ver con dos hombres ciegos. Y esto está en Mateo, en el capítulo 9, los versos del 27 al 31. Y vamos a leer lo que nos dicen las Escrituras. Mateo capítulo 9, versos del 27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo:
ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Pues bien, para poder entender la profundidad de estos milagros, debemos pues indicar que la ceguera era una de las enfermedades más desalentadoras pues del mundo antiguo, y quien la sufría se consideraba pues poco menos que estar muerto. No obstante, a pesar de ello, era algo muy común en ese tiempo. Los dos milagros de Jesús que acabamos de leer del libro de Mateo, que está relacionado pues con la curación de estos dos hombres ciegos, son relatados exclusivamente en este evangelio. Los otros sinópticos, o sea, los otros evangelios como el de Marcos y el de Lucas, no lo consideran, no están mencionados allí. Ahora bien, según lo que nos va narrando Mateo, Jesús había salido pues de la casa de Jairo, no en donde se había hecho la sanidad. Jesús le había dado la vida, nuevamente había vuelto a la vida a la hija de Jairo, ¿no? Y él sale de ahí y pues saliendo de ese lugar van al encuentro dos hombres que eran ciegos y empezaron a seguirle con las gentes que iban generalmente con Jesús y también, lógicamente, sus discípulos. Iban hasta la casa donde él se hospedaba. Los dos ciegos que le seguían gritaban y pedían misericordia al Señor Jesús y le decían, ten compasión de nosotros. Daban voces continuamente al Señor, esperando pues captar de algún modo la atención en medio del ruido y la confusión que generalmente acompaña pues cuando hay un enorme grupo de personas. Ellos eran ciegos, no podían ver a Jesús, solo podían imaginarse que estaban cerca de él. Entonces, con ansiedad, con desesperación, ellos estaban decididos pues a hacerse oír sobre el bullicio, ¿no?, de toda la multitud. Sobre todo ellos querían hacerse oír. ¿Por qué? Porque ellos sabían que su única esperanza era Él. Él era el que podía librarlos de sus aflicciones. Ahora, lo que expresan estos gritos que van dando estos hombres ciegos nos hacen ver dos cosas importantes, que ellos tenían el conocimiento correcto acerca de Jesús y al mismo tiempo tenían la actitud correcta para acercarse a Él. Y vamos a comentar de esto. En primer lugar, vamos a hablar del conocimiento correcto. Jesús, como dijimos, acababa de realizar un milagro en la casa de Jairo. Con toda seguridad, pues esta acción pues había conmocionado a toda la sociedad. Ante esta situación, pues debemos considerar dos aspectos. En primer lugar, que las gentes de Israel esperaban el cumplimiento de las profecías, ¿no?, que anunciaban la venida del Mesías. Y por otro lado, también debemos considerar que los milagros que Jesús realizaba, pues se habían extendido sobre las poblaciones. Es más, él anunciaba las buenas nuevas que el reino de Dios
se había acercado. Y por otro lado, también él atendía las necesidades de las multitudes. Entonces, ante estos dos aspectos, es muy probable pues que los dos ciegos llegasen a la conclusión de que Jesús era el enviado, él era el Mesías y por tanto él era el hijo de David, conforme a lo que las profecías lo anunciaban. Entonces los dos ciegos se dirigían a Jesús como el hijo de David, y ese es un título mesiánico. Es interesante notar que aquellos que estaban desposeídos pues de una visión física, ellos podrían apreciar en su intimidad la luz del Espíritu que les revelaba que ellos que el Espíritu les revelaba a ellos para que puedan entender quién era verdaderamente Jesús. Y por otro lado, los que sí tenían visión, como los líderes religiosos, ellos permanecían incrédulos e incluso procuraban pues apartar del pueblo la idea de que Jesús era el Cristo o el Mesías que Dios enviaría. Los ciegos, los marginados sociales, conocían claramente quién era Jesús, mas no los líderes religiosos, ¿no? Ahora bien, estos hombres ciegos realmente eran sinceros, expresando pues su deseo de una sanidad física. Ellos eran conscientes de su necesidad, gritaban con fuerza, imploraban apasionadamente, solicitando que Jesús les ayudara, porque Él era el Mesías. Conocían con toda seguridad que el poder de Jesús podía obrar un milagro que les devolviera la vista a ambos. Ahora bien, los dos ciegos se ayudaban mutuamente e incluso pues los dos ciegos pedían el milagro para ambos. No decían eh, Hijo de David, ten misericordia de mí, sino ellos decían, ten misericordia de nosotros. Ellos no procuraban, pues, egoístamente la sanidad individual, tal vez pensando en que los recursos de la gracia de Dios no alcanzaría para ambos, sino para uno, sino que ellos, pues, se solidarizaban y pedían para ambos. Y esto nos hace ver, mi querido hermano, que la misericordia de Dios siempre es más grande que las más grandes miserias de los hombres. Siempre la misericordia de Dios es más grande. Ahora bien, comentemos un poquito sobre la actitud correcta de estos hombres. Estos dos hombres eran persistentes. Estos dos hombres eran perseverantes en su petición. La Biblia no dice cómo estos dos hombres pudieron seguir a Jesús, porque eran ciegos, pero podemos suponer que ellos pidieron ayuda. Estos dos hombres fueron persistentes en su búsqueda. Sabían lo que querían porque conocían bien su necesidad. Estaban claramente, lo tenían muy claro, que ellos deberían buscar a Jesús, el único que los podía, el que les podía dar la vista. Si vemos una aplicación muy práctica para nuestras vidas, podemos ver que, por ejemplo, hay muchos que no están conscientes de su necesidad. Muchos no están conscientes de su necesidad, que están ciegos y que necesitan ver. No son conscientes del estilo de vida que están llevando. Quizás
en algunos saben el estilo que están llevando, pero no están interesados en acudir a aquel que puede llenar su necesidad. Por otro lado, también esto nos hace ver que hay algunos que son conscientes de su necesidad, pero sin embargo también no piden ayuda intercesora para que, para que puedan, para que los ayuden, ¿no?, a interceder al Señor para que pueda ayudarlos a suplir sus necesidades o que pueda atender los problemas por los cuales están pasando. Esta petición de los ciegos glorificaba a Dios, puesto que apelaron al Señor reconociendo pues su derecho al trono de David como la simiente real del enviado por Dios. Y es que consideramos que los ciegos estaban diciendo, ten misericordia de mí. Ellos prácticamente estaban expresando su oración. Y es que en las oraciones siempre se expresan los elementos del poder celestial que exaltan al Señor Jesucristo. En una oración siempre debemos exaltar, debemos dar a conocer pues los atributos, ¿no?, de nuestro Señor. El grito de los ciegos realmente fue una confesión propia de iniquidad delante de Dios. Su grito fue, ten misericordia de nosotros, hijo de David. O sea, conocían el estado desesperado de su necesidad, pero también conocían la incapacidad de sus propias posibilidades para obtener salvación, por lo que se abandonaron totalmente a la misericordia del Hijo de David. Reconocieron, pues, no solo su necesidad de ayuda física, sino también la necesidad de una misericordia perdonadora. Acudieron a Jesús con humildad, dependiendo absolutamente, abiertamente de la gracia divina. Sabían que no merecían la ayuda del Señor, pero también debieron haber sabido lo que dice las Escrituras. ¿Qué dice el Salmo 145, el verso 8 y 9? Y dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pues no es Jehová para con todos y sus misericordias sobre sus obras. Por eso es que clamaban, ten misericordia de mí. Pero también ellos hicieron caso al llamado del profeta Joel, en Joel 2:13, que dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Estos dos hombres no solamente fueron a Jesús entonces con el entendimiento correcto, ¿no?, de la gran dignidad que Jesús tenía, sino también se acercaron con la comprensión correcta de lo indigno que era. Y esa es la actitud del corazón que el Señor acepta y honra. Una vez más, se pone pues de manifiesto que aquellas personas que vienen delante de Dios, en donde pues se basan en base a sus actos, en base a sus obras, es decir, se presentan delante del Señor basados en su propia justicia, estos hombres son rechazados.
mientras que aquellos que se lamentan por su pecado y humildemente dicen, Dios, sé propicio a mí, pecador soy. Ellos son los que son justificados ante el Señor. El Señor dejó que estos dos hombres derramaran sus corazones en todo el camino. Mientras él caminaba, estos dos hombres pues estaban derramando sus corazones. Y, y ellos con su persistencia demostraban su determinación, su seguridad en lo que estaban confiando. Entonces Jesús les estaba probando la fe y las dejaba correr esa fe hasta el extremo que ellos demostrarían, pues con sinceridad, lo que creían. Entonces Jesús demanda una confesión de fe de los ciegos. Y hablemos un poquito sobre esto, sobre la confesión, sobre la fe de estos hombres. Jesús no necesitaba preguntarles cuál era el problema, ¿no?, por el cual ellos pedían alguna solución, porque los gritos de ellos obviamente se hicieron patentes durante todo el camino, ¿verdad? Ok, la pregunta de Cristo entonces fue precisa y su respuesta debía testificar si realmente creían que Él podía darles la vista. Entonces, aquí vemos nuevamente que la fe se presenta como el medio instrumental para recibir las bendiciones y el favor de Dios. La fe, la importancia de la fe. Y hay que resaltar que no es que la fe en sí misma tenga el poder para hacer algo, no. La fe es la que acepta sumisa y reconoce que Dios es poderoso para hacer aquello que se desea. La fe, mi querido hermano, va mucho más allá de lo que la mente se pueda imaginar. La fe va mucho más allá de lo que las palabras puedan expresar. Ahora bien, debemos también tener claro lo siguiente. Los evangelios dejan bien claro que no fue necesario que hubiera fe en todos los casos de sanidad física. Si revisamos cuidadosamente los evangelios, vemos eso, que no era necesario, pues en muchos casos, la fe para obtener la sanidad física, porque la mayoría de las curaciones de Jesús se realizaron aparte de mención de cualquier otro tipo de fe. Por ejemplo, el hijo del centurión se le acerca a Jesús, él sí se le acerca en fe, ¿verdad? Se le acerca en fe, dice, mi hijo, mi siervo está enfermo. El enfermo no lo conocía a Jesús y sin embargo él recibió la sanidad. También vemos cuando Jesús resucita a Lázaro y también a la hija de Jairo. Ellos estaban muertos, no podían expresar su fe, pero sin embargo Jesús obró en sus cuerpos. Entonces, claro, quiero enfatizar eso, que en la mayoría de las curaciones que Jesús hizo se realizaron aparte pues de cualquier mención de tipo de fe. Pero, lo que sí vemos claramente en los evangelios, que la fe está presente en la salvación. Y Jesús motivó a estos dos ciegos a que confiesen abiertamente su confianza en Él. Seguramente porque Él quería una restauración espiritual en él y no solo en ellos, y no solamente una restauración física. Ellos reconocieron o llegaron a Jesús reconociéndolo como el Mesías de Dios, el Hijo de David, y lo hicieron pidiendo misericordia, más
que una simple sanidad. En el contexto, pues entonces estos ciegos buscaron a Jesús y lo reconocieron como su Señor. ¿Crees que puedes hacer esto? Les dijo Jesús. ¿Creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Y cuando lo reconocieron como Señor, pues es igual, nos hace pensar también cuando hubo la conversión de Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ese título de Señor solamente se le daba a la divinidad. Lo estaban reconociendo, pues como su divino Señor. Y al confesar ellos, pues simplemente Jesús los estaba llevando a la conversión. En la narración, Mateo indica, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. Significa pues entonces que el alcance del ministerio de Jesús hacia esos hombres se basó en la medida de su fe personal hacia él. Ahora bien, la fe es el medio por el cual pues los hombres reciben la salvación de Dios y también la misericordia que Él provee. La confesión de los dos ciegos que le dicen hijo de David y también la mención específica de Jesús acerca de la fe que tenían daría lugar a algo más que simplemente puedan abrir los ojos. La confianza en Jesús trajo tanto la sanidad física como también la sanidad espiritual. En otras palabras, Jesús le dio la visión física y también le dio la vida espiritual a cada uno de los ciegos quienes se acercaron a él. Entonces, es importante destacar lo siguiente en cuanto a la fe. En primer lugar, que quien se acerca a Jesucristo debe hacerlo con fe. Ahora, por otro lado, no importa cuánta fe tengas. No importa cuánta fe tengas. Lo importante es que la puedas ejercer depositándola en Jesús o poniendo tu confianza en Jesús. Ahora, la fe no solamente es necesaria para situaciones extremas. La fe, pues, tienes que aplicarla durante el curso de toda tu vida. La fe también es el instrumento que nos permite mantenernos victoriosos en la vida cristiana. El que tiene fe en el Señor Jesús, se entrega a Él, esperando recibir de Él todo cuanto sea necesario. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Mi querido hermano, Dios trata a los creyentes conforme a su fe. No trata por lo que se imaginan, no los trata por sus experiencias, no los trata por sus sentimientos que pueden ser objetivos o subjetivos, no los trata por la profesión que tienen. Dios los trata por la fe que tienen, los trata según su fe. Ahora, este pasaje definitivamente nos invita a meditar, ¿no? Qué bueno sería, pues, apropiarnos de la oración de los discípulos, ¿no? Que hicieron al Señor cuando le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y deberíamos apropiarnos de esto, ¿saben por qué? Porque muchas veces en nuestras peticiones personales
oiremos la voz del Señor que nos dice, conforme a vuestra fe, se ha hecho. Meditemos sobre este aspecto. Bien, vamos a contemplar también las instrucciones que el Señor les dio a estos dos ciegos. Después de realizar el milagro, Jesús les encargó rigurosamente y les dijo, mirad que nadie lo sepa. Jesús les pidió el silencio de estos hombres porque no querían que se proclamara prematuramente su condición mesiánica. El llamarlo, pues, hijo de David era un claro reconocimiento de esa condición mesiánica y fue un título que él no rechazó, pero el acto de sanidad que él hizo lo confirmaría. Por otro lado, también debemos recordar, ¿no?, que la afirmación de que en realidad era el rey profetizado fue lo que en última instancia pues causó la crucifixión de Jesús. Por esa razón, él no quería pues que den a conocer prematuramente de que él era el Mesías. Jesús no quería pues suscitar una oposición prematura, ¿no?, ni tampoco quería estimular a esos judíos revolucionarios a que comiencen a aglutinarse alrededor de él como si fuese él un libertador político. También les ordenó que nadie lo sepa, porque la mayoría de las personas no llegaron a percibir que los milagros de Jesús en su propósito original eran señales de su condición mesiánica, sino que estos milagros lo consideraban como algo sobrenatural e incluso tal vez mágico que les permitía pues obtener comida gratis y también algunos beneficios físicos temporales. Les mandó guardar silencio porque Jesús quería que los judíos, como pueblo escogido de Dios, aceptaran su condición mesiánica en base al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y no basándose en un testimonio de oídas o de afirmaciones verbales. Por otro lado, pues, la era mesiánica prometía curar a los enfermos, algo que Jesús indicó a los discípulos de Juan el Bautista, ¿no?, cuando le preguntaron si él era el que había de venir. Y él justamente le indicó o le dio las señales que estaban pasando, lo cual estaba confirmando que él era el Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, ¿no? Los ciegos miran, los cojos andan, los muertos son resucitados, etcétera, etcétera. Todo esto eran señales proféticas que anunciaban que el Mesías ya había llegado. Por otro lado, también Jesús les mandó que se callen porque no querían que las multitudes aclamen solo los milagros o que se limiten a pensar que él era simplemente un hacedor de milagros. ¿Por qué? Porque él vino por algo más profundo. Él era el Salvador que había venido a traer salvación a este mundo para salvarnos del pecado. Jesús les mandó que nadie se entere porque él no buscaba también su propia gloria, sino la gloria de aquel que lo había enviado. Por esa razón, él siempre decía, gloria de hombres no recibo. Había venido pues al mundo como siervo para realizar una misión sacrificial. Él tenía que dar su vida en rescate de ti y por mí. Él tenía que darnos salvación a través de su muerte. Las obras de Cristo pues glorificaban a Dios, pero Dios también lo honraba a él delante de todos porque su fama
se extendía sobre toda la tierra. Ahora, estas instrucciones de estos hombres no fueron cumplidas. El entusiasmo de estos ciegos, pues por haber recibido la vista, no puede refrenarlos, porque obran contrariamente a la orden de Jesús. En cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la tierra. La obediencia, pues a Jesús aún no estaba caracterizada, pues en la fe de ellos aún. Y lo peor de todo es que ellos no sospecharían que la celebración de esa sanidad contribuiría pues a que los líderes religiosos provean más su oposición a Jesús. Y esto nos invita a reflexionar que muchas veces nuestra desobediencia provoca que otras personas sean reticentes pues a aceptar a Jesucristo. No podemos dejar también de indicar algo que debemos meditar. Los ciegos desobedecieron y eso definitivamente estuvo mal, pero resultó ser un tipo de pecado que solamente un corazón agradecido y desbordante de felicidad y gratitud podía cometer. Los hombres no pudieron resistir el deseo abrumador de hablarles a todos de las maravillas de la liberación que ellos habían recibido y de que el Señor los liberó. Por eso es que también nosotros debemos estar proclamando pues lo que Dios hizo con nosotros, rescatarnos de esa vana manera de vivir, ¿verdad? Ok, vamos entonces de toda esta narración, vamos a centrarnos en las enseñanzas de este mensaje. Vamos a meditar los pasos que dieron para que sus necesidades sean cumplidas. En primer lugar, reconocieron que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Y ese es nuestro primer paso. Ahora bien, estos hombres, mi querido hermano, como dijimos, la característica era que eran ciegos. Ahora, estos hombres ciegos simbolizan ¿a quién? A los perdidos. El hombre ciego no puede ver, tampoco puede entender lo que pasa alrededor. Solamente, ¿qué puede hacer? Solamente escucha. Solamente escucha. Entonces aquí nos hace ver la importancia de algo y que la única esperanza que los perdidos tienen para ser salvos es que puedan oír el Evangelio. Entonces es imperativo que vayamos y proclamemos la palabra de Dios a los perdidos. Estos hombres clamaron misericordia. Y estos hombres hicieron pues lo que tenemos que hacer nosotros si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Estos hombres ciegos no podían ver, pero creyeron el informe acerca de Jesús. Muchos están ciegos. Se les habla de Jesús. Ellos solamente pueden escuchar, no podían ver lo que estaba ocurriendo. Igual que la gente que está en el mundo, así como hemos estado nosotros antes. Estábamos ciegos, pero sí podíamos escuchar el Evangelio. Estos hombres, cuando escuchan el Evangelio, pueden clamar misericordia, aceptando y confesando que Jesús es el Mesías. Y recuerden esto, que Dios es rico en misericordia y tendrá misericordia de todo aquel que clame genuinamente a Él por misericordia. Estos hombres llegaron hasta llegar a Él, persistieron y persiguieron lo que querían. Ahora,
Jesús no se detuvo inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de todos y conocía el corazón de ellos. Él sabía que estos hombres necesitaban crecer en desesperación. ¿Qué, pastor, qué estás diciendo? Sí, porque la desesperación de ellos tenía que ser tan grande que ellos sencillamente se tendrían que abandonar totalmente a Jesús. Aparentemente aún no habían llegado a ese punto. Por eso es que Jesús siguió caminando como si no los oyera. Los ciegos se abrían paso, ¿no? entre la multitud, ¿no? Gritando a viva voz, un cuello, ¿no? Y decir, pues, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos estaban dispuestos a seguir adelante y estaban dispuestos a dar el gran salto de manifestar esa fe salvadora. La respuesta de Jesús ante esta situación fue compasiva y rigurosa. Había una incuestionable disposición de Jesús a ayudar. Pero Jesús les pregunta a los ciegos y le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús siempre está dispuesto a ayudar. No hay momento que no esté dispuesto a ayudar, pero su ayuda tiene un prerequisito. ¿Y cuál es ese requisito? ¿Creéis que puedo hacer esto? Muchos, mi querido hermano, tropiezan en la respuesta a esas preguntas, a esa pregunta. Muchos dudan, muchos no creen, o simplemente otros ignoran a Jesús. Por otro lado, también existen personas que siguen a Jesús, piden misericordia, pero nunca le entregan sus vidas a Él. Jesús tocó a estos dos hombres. Estos dos hombres no veían nada, tenían una necesidad espiritual, de modo que Jesús suplió esa necesidad. Ahora, ¿qué nos hace ver esto? Que Jesús suple pues siempre cada faceta de nuestra necesidad. Toca a todos los que vienen sinceramente a Él y los toca de tal modo, pues de tal modo como ellos lo están requiriendo. O sea, de acuerdo conforme ellos quieren que sean tocados, Jesús los toca. Y este es un aspecto que nos debe impulsar a todo hombre y a toda mujer a venir a Jesús, porque realmente no tiene el propósito de no querer ayudar. Siempre Jesús está dispuesto a ayudarnos. Siempre está dispuesto a ayudarte en ese problema que tal vez tú estás pasando. Y sabes una cosa, que Él pues simplemente no es que no pueda atender. Él puede atender cualquier tipo de necesidad. Y si Él puede hacerlo, eso nos debe motivar. Y también Él está dispuesto a tocarnos de acuerdo conforme nosotros lo necesitemos. Eso nos debe impulsar a buscarlo a Él. Jesús ejerció su poder, lo sanó, les dio salvación a estos dos ciegos, pero en base a la fe de ellos. La fe de ellos en Cristo y en su poder operó sanidad y liberación. Jesús conoce nuestra fe y sabe también cómo hacerla crecer.
reflexionemos un poquito cómo Dios hizo crecer la fe de estos hombres. No contestaba Jesús el clamor de ellos mientras caminaba. ¿Y qué nos indica esto? Que Dios va a traer a nuestras vidas lo que sea necesario para que podamos desarrollar una fe vigorosa en nosotros. Y para poder desarrollar esa fe vigorosa, si necesitamos pruebas, vendrán las pruebas. Si necesitamos que pasemos por exámenes, vendrán los exámenes. Pero también si necesitas una bendición de inmediato que te permita crecer en fe, también lo hará. Jesús hará todo lo necesario para que podamos tener esa fe vigorosa. Jesús recibe nuestra fe, la acepta y hace lo que creemos según la voluntad de Él. Él trata a las personas, mi querido hermano, no por lo que hagan, no por lo que piensen, no por la experiencia, no por la profesión que tengan, sino que los trata según su fe. También la enseñanza que debemos rescatar de la instrucción de Jesús cuando les dice a los ciegos, mirad que nadie os sepa, nos muestra qué cosa, la humildad de Jesús. Pero también al mismo tiempo nos debe causar una meditación o una reflexión para quienes experimentan pues ese toque milagroso del poder de Jesús. Cristo quería que estos hombres dieran un ejemplo dinámico de humildad. Por eso les ordenó guardar silencio. Ahora, con eso no te estoy diciendo que cuando tú experimentes el poder sanador de Jesús, guarde silencio. No. Lo que trato de decirte es que Jesús conoce lo profundo de nuestros corazones, conoce la profundidad de los corazones de cada hombre. Podría ser que estos hombres tendrían la tendencia de captarse en su milagro, que podrían captarse en el cambio que Dios hizo en sus vidas. Podía instalarse en el ser de ellos el orgullo y de repente el sentirse importantes. Fácilmente podrían pensar de sí mismos más de lo debido. Mi querido hermano, existe una línea delgada entre el honrar a Jesús y honrarse uno mismo en el testimonio. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. Hay muchos que sobre pretexto de glorificar a Dios comienzan a glorificar y exaltarse ellos mismos. Hay una línea delgada que no debemos atravesar. Reflexionemos sobre las enseñanzas de estos milagros que realmente, si las aplicamos, vamos a cambiar realmente muchas cosas. Dios ha hablado a nuestros corazones. Puedes recoger o puedes ver nuevamente este mensaje puesto que está grabado en el Facebook y también en el YouTube. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que para acercarnos así a ti, Señor, sí que importante es tener el conocimiento correcto y la actitud correcta para acercarnos a ti. Debemos reconocerte como el Mesías, como el Salvador. Debemos tener humildad. Debemos tener fe en ti, Señor. Señor, ahora también entendemos que muchas veces nuestros pedidos no son atendidos rápidamente o nuestras necesidades, porque nuestra fe necesita ser fortalecida, que nuestra fe crezca. Señor, gracias por cada una de las pruebas. Gracias, Señor, por los exámenes que pasamos y también muchas gracias por las bendiciones recibidas, porque ello contribuye
a que tengamos una fe vigorosa. Nuestra fe tiene que ser probada, Señor, y te damos gracias por ello. Señor, también te pedimos que cada vez que obras en nosotros, también existe en nosotros un espíritu de humildad. Sabemos que no somos dignos de recibir nada de ti, Señor, y que todo lo recibimos por gracia. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que realmente podamos comprender eso y que no haya ese orgullo en nuestros corazones. Y sobre todo, en un orgullo cuando muchas veces testificamos de lo que tú haces con nosotros, como si fuésemos merecedores de algo. O damos testimonio diciendo, yo hice esto y esto y esto para conseguir esto, para conseguir esta bendición o para salir de este problema, cuando cada uno tiene un trato diferente contigo. Tú tratas diferente a las personas, tú tratas a cada uno según su necesidad, tú tratas a cada uno según su fe. Por eso, Padre, también hacemos nuestra la oración de tus discípulos que decían, aumentanos la fe, porque sabemos, Señor, que muchas veces también nuestros pedidos tú contestarás, que se haga conforme hemos creído. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, después de haber reflexionado y compartido la palabra del Señor, pues vamos a dar un anuncio. Nosotros teníamos programado iniciar nuestros cultos presenciales el 22 de este mes. Hemos tenido una reunión, hemos visto algunas cosas, algunos inconvenientes que han surgido y que debemos dar solución, ¿no? Estamos haciendo todos los trámites correspondientes para poder reiniciar nuestras actividades en forma normal. Pero también hay muchos aspectos hay otros aspectos que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, necesitamos también de que la población que ha sido inmunizada, pues, o el grupo que falta, o que los que hayan sido vacunados, lo ideal sería, pues, de que sean hasta los 30, entre los 25 y los 30 años para poder tener mayor cobertura de inmunización. Entonces, vamos a tener que esperar por lo menos unas 2 semanas más para ello. Lo que queremos es dar seguridad, confianza a la iglesia. Entonces, en el mes de septiembre lo vamos a abrir. No todavía les vamos a precisar la fecha, puesto que también tenemos que realizar algunas cosas más. Una de ellas es que cuando nos hemos constituido en la iglesia, hemos estado viendo, pues la parte de la entrada pues ha sido totalmente destruida por los autos que se estacionan ahí indebidamente, invadiendo nuestros lugares, han destruido prácticamente la entrada y tenemos que rehacer todo esto, ¿no? Así que también pedimos la colaboración de la iglesia que nos permita pues solventar estos gastos, ¿no? Para poder arreglar la entrada de la iglesia. Por otro lado, también vamos a tener que hacer algunas inversiones en cuanto a la compra de algunos pequeños equipos que nos permitan también ser más eficientes en la transmisión de los mensajes, puesto que al momento de hacerlo presencial lo vamos a hacer en forma directa, y pues necesitamos
unos equipos que nos permitan pues que en nuestras transmisiones aparezcan los versículos o algunos mensajes escritos, ¿no? Entonces, esto nos está demandando algún tipo de inversión que lo vamos a hacer en el transcurso de estos días. Entonces, eh, ese es otro motivo también por lo que mm, no vamos a iniciar nuestros servicios presenciales el 22 de este mes. Eh, es también importante que podamos indicarles que los cultos presenciales tendrán una gran diferencia entre lo que queda grabado, porque supuesto que, como dijimos, los cultos presenciales son irreemplazables. No hay nada que pueda reemplazar un curso presencial. La alabanza y la adoración, pues, o sea, hacerlo en forma conjunta, realmente es algo maravilloso. La alabanza y la adoración no será transmitida en vivo, pero más sí el mensaje. Y esa va a ser la gran diferencia. Entonces, vayamos y adoremos a nuestro Señor en forma conjunta, porque el Señor dice que lo debemos hacer en forma conjunta, que debemos congregar. Por otro lado, también, mi querido hermano, y llamo a la conciencia también de la iglesia, porque en todo este año y medio hemos perdido la reverencia a la palabra de Dios. Cuando tú asistes al culto solamente estás escuchando atentamente. Esa es la única actividad que haces, sentarte y escuchar. Pero desde que estamos trabajando, transmitiendo estos mensajes, pues todos generalmente pues hacen otro tipo de actividades hacen y no están pues plenamente escuchando la palabra de Dios. Y ahí pues puede ocasionar o puede producir que de repente una palabra, un versículo o un texto que tú estás esperando lo estás perdiendo porque estás haciendo otro tipo de actividades. También hemos estado reflexionando pues lo importante que es estar en un culto presencial porque allí verdaderamente pues podemos contemplar, podemos acercarnos y poder también eh, contemplar o conversar sobre las diversas necesidades que puedan tener cada uno. Si bien es cierto, también lo podemos hacer en forma virtual, pero nada pues reemplaza a una consejería o una conversación en forma presencial, lo hace más íntimo. Así que mi querido hermano, oremos por todo esto. Ya les estaremos anunciando cuando iniciamos nuestros cultos, que es nuestro deseo hacerlo, pero también queremos que usted se sienta totalmente seguro. Y oremos porque el Señor nos dé la sabiduría, la inteligencia y nos provea los recursos necesarios para que podamos atender o reiniciar nuestras actividades de forma normal. Que Dios los bendiga, hermanos.